Mejor caminar solo que perderse con la manada equivocada. ¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, incluso rodeado de gente? Esa sensación de estar acompañado, pero aún así sentirte solo. Tal vez no sea soledad. Tal vez sea tu alma intentando decirte algo. No perteneces ahí. Antes de seguir, quiero que te detengas un segundo. Mírate. Sí, tú. Estás aquí por una razón. Y si este mensaje ha llegado hasta ti, no es casualidad. Porque hoy vamos a hablar de caminar solo, y de por qué eso a veces es la decisión más valiente que puedes tomar. Y oye, antes de continuar con esta historia, si alguna vez has sentido que no encajas en ciertos lugares, te invito a suscribirte y unirte a esta comunidad donde ser diferente no es un defecto, es un poder. A veces, la vida te pone frente a una elección. Seguir el camino de todos, o crear el tuyo propio. Y aunque el tuyo sea más silencioso, más difícil, créeme, ese será el que te lleve más lejos. Caminar solo no siempre significa estar en soledad. Significa tener el valor de separarte de aquello que no vibra con lo que realmente eres. Significa mirar a tu alrededor y darte cuenta de que muchas veces, las personas que te acompañan no caminan contigo, solo se mueven al lado. Y hay una gran diferencia entre eso. Desde pequeños nos enseñan que debemos pertenecer, que debemos encajar, que ser parte de un grupo nos da seguridad. Pero nadie nos enseña a detectar cuando esa manada está caminando hacia el vacío. Nadie nos advierte del peligro de seguir a quienes no saben a dónde van. Y entonces crecemos buscando aceptación, aunque esa aceptación nos cueste nuestra paz. Hay momentos en los que el ruido de las voces ajenas se vuelve tan fuerte que apenas escuchas la tuya. Empiezas a ceder, a fingir, a adaptarte, y poco a poco te pierdes. Te ves repitiendo gestos, palabras, y actitudes que no te representan, solo para no quedarte atrás. Hasta que un día te miras al espejo y no te reconoces. Ahí, en ese instante, entiendes que el precio de pertenecer fue demasiado alto. Caminar solo asusta. Lo sé. El silencio pesa, las dudas aparecen, y la mente te grita que regreses, que al menos allá no estabas solo. Pero cuando sigues avanzando, cuando aguantas ese vacío inicial, algo dentro de ti empieza a despertar. Descubres que no estabas solo, estabas rodeado de ruido. Y que ahora, por fin, puedes escucharte. Por eso, si estás escuchando esto, quiero que te hagas una pregunta. ¿Estás caminando hacia tus sueños o solo sigues a quienes tienen miedo de perseguir los suyos? Si esta reflexión te hace pensar, si sientes que necesitas un lugar donde se valore la autenticidad, te invito a quedarte, a suscribirte y ser parte de algo distinto. Aquí no caminamos en manada. Caminamos con propósito. Dicen que el ser humano es social por naturaleza, que necesita de los demás para sobrevivir. Y es cierto. Pero también es cierto que rodearse de las personas equivocadas puede ser una forma lenta de morir. No físicamente, sino por dentro. Mueres cuando dejas de ser tú para complacer. Mueres cuando callas tus pensamientos para no incomodar. Mueres cuando te adaptas tanto al entorno que terminas desapareciendo entre la multitud. Hay una historia que cuenta que un lobo fue criado entre perros. Creció aprendiendo sus costumbres, comiendo lo que ellos comían y durmiendo donde ellos dormían. Con el tiempo, olvidó su instinto, su fuerza y su naturaleza salvaje. Hasta que un día, escuchó a lo lejos el aullido de otro lobo. Algo dentro de él se estremeció. No sabía por qué, pero sintió un llamado. Los perros a su alrededor lo miraron con desconcierto. Algunos se burlaron, otros le dijeron que no fuera tonto, que su lugar estaba allí, con ellos. Pero él no pudo resistir ese impulso que nacía en su interior. Esa noche, mientras todos dormían, el lobo se levantó y comenzó a caminar hacia el bosque. El miedo lo acompañaba, el frío lo hería, y cada paso le recordaba que tal vez estaba cometiendo un error. Pero con cada metro recorrido, sentía algo que hacía mucho no sentía: libertad. No volvió atrás. Porque entendió que era mejor caminar solo, guiado por su propio instinto, que seguir rodeado de quienes lo habían hecho olvidar quién era. Nos pasa igual.
A veces estamos tan acostumbrados a vivir entre perros que cuando nuestro instinto nos llama, dudamos. Dudamos de nuestra esencia, de nuestra capacidad, de nuestra voz interior. Y esa duda nos mantiene encadenados a vidas que no nos pertenecen. Caminar solo es un acto de fe. Es confiar en que aunque el camino sea incierto, el destino vale la pena. Es entender que la soledad no siempre es castigo, a veces es el refugio donde uno se reencuentra consigo mismo. Así que pregúntate, ¿cuántas veces has ignorado ese llamado interior por miedo a perder a otros? Porque tal vez no los estás perdiendo, tal vez solo estás encontrándote. El camino del lobo no fue fácil. Durante las primeras noches, el frío era tan intenso que pensó en volver atrás. El silencio del bosque pesaba más que las voces que había dejado atrás. Extrañaba la compañía, incluso de aquellos que nunca lo comprendieron. Pero algo en su interior le repetía una y otra vez, no regreses. Y en esa voz descubrió una fuerza que desconocía. Con el tiempo, comenzó a entender el lenguaje del viento, el crujir de las hojas, el murmullo del río. Aprendió a sobrevivir sin depender de nadie, a confiar en su instinto, y sobre todo, a escuchar su propia voz sin miedo. No necesitaba aprobación. No buscaba aplausos. Solo quería ser libre, auténtico, fiel a sí mismo. A medida que avanzaba, comprendió algo más profundo. La soledad no era un castigo, era un espejo. Un espejo que no miente, que no adorna, que no disfraza la verdad. Allí, frente a su propio reflejo, el lobo descubrió quién era realmente. Y entonces entendió que muchas veces el mayor enemigo no está afuera, sino dentro de uno mismo, es la costumbre, el miedo, la necesidad de encajar. Ese descubrimiento cambió su mirada. Ya no veía el bosque como un lugar hostil, sino como un espacio lleno de posibilidades. Ya no veía el silencio como vacío, sino como el sonido de su propia esencia. Y cuando por fin levantó la cabeza y volvió a aullar, su voz fue distinta. No era un grito de búsqueda, sino de afirmación. No pedía compañía, proclamaba libertad. Muchos quisieran tener esa fuerza, pero pocos se atreven a pagar su precio. Porque caminar solo implica perder lo superficial para ganar lo verdadero. Implica alejarse de lo cómodo, de lo conocido, de lo fácil. Pero también implica acercarse a ti mismo, y eso, aunque duela, siempre vale más que vivir en una mentira compartida. Si estás escuchando esto y sientes que ese llamado interior también te empuja, no lo ignores. Da el primer paso, aunque tiemble el suelo. Y recuerda, cuando caminas solo, no estás perdido, estás encontrando tu propio camino. En realidad, todos somos ese lobo en algún momento de la vida. Todos hemos sentido ese llamado interior que nos dice que el lugar donde estamos ya no nos pertenece. Que la gente que nos rodea ya no vibra en la misma frecuencia. Que la comodidad se ha vuelto una cárcel silenciosa. Pero lo ignoramos. Porque es más fácil quedarse que empezar de nuevo. Porque es más cómodo callar que enfrentar. Y porque a veces confundimos la costumbre con el amor, la compañía con el apoyo, y el ruido con la felicidad. Sin embargo, hay un punto en el que el alma ya no puede seguir fingiendo. Ese punto en el que te despiertas y sientes que estás viviendo una vida que no elegiste. Que tus pasos ya no son tuyos, que tus palabras suenan vacías, que tus sueños se fueron apagando uno por uno. Y entonces, por fin, llega la verdad, si sigues rodeado de las personas equivocadas, acabarás olvidando quién eres. Por eso, caminar solo no es rendirse. Es comenzar. Es tener el valor de romper con lo que no te representa, aunque eso signifique quedarte sin nadie por un tiempo. Porque la soledad que nace de la autenticidad duele menos que la compañía que te obliga a disfrazarte todos los días. Mira a tu alrededor. ¿Quiénes están realmente contigo? ¿Quiénes te suman, quiénes te elevan, quiénes te empujan hacia tus metas? Y, sobre todo, ¿quiénes solo están ahí porque temes quedarte sin nadie? Si escuchas esta historia y algo dentro de ti se remueve, tal vez sea el momento de empezar a soltar. Tal vez sea el momento de dar ese paso fuera de la manada. Porque solo cuando caminas solo descubres quiénes están dispuestos a caminar contigo de verdad. Y si estás en ese proceso,
Si estás cansado de fingir para encajar, quiero decirte algo, no estás solo. Aquí compartimos ese camino. Así que si esta historia te está hablando, suscríbete y quédate. Porque este espacio es para los que eligieron ser ellos mismos, aunque el precio sea caminar solos por un tiempo. Con el tiempo, entenderás que la soledad no viene a destruirte, sino a enseñarte. Al principio, te dolerá. Extrañarás las voces, las risas, las conversaciones vacías que antes te llenaban de ruido. Te sentirás fuera de lugar. Como si hubieras perdido algo importante. Pero con los días, comenzarás a notar algo distinto, la calma. La calma de despertar sin máscaras. La calma de poder decir no, sin culpa. La calma de mirar atrás y no reconocer a la persona que fuiste, porque por fin estás siendo quien debías ser. Esa calma no se compra, no se imita, no se finge. Solo la encuentra quien tuvo el valor de quedarse solo un tiempo para encontrarse. Entonces descubrirás algo que pocos entienden. Que la soledad no siempre es ausencia, a veces es presencia. Presencia de ti mismo. Presencia de tus pensamientos, de tu esencia, de tus sueños olvidados. Ahí, en ese silencio, empiezas a reconstruirte. Empiezas a elegir desde la claridad y no desde la necesidad. Empiezas a atraer lo que vibra contigo, y sin darte cuenta, la vida comienza a rodearte de nuevas personas, distintas, sinceras, afines. Pero para llegar a ese punto, primero hay que tener el coraje de quedarse solo. De aguantar el vacío. De aceptar que no todos están destinados a acompañarte hasta el final del camino. Algunos solo vienen a enseñarte que mereces algo mejor. Y cuando entiendes eso, el miedo se transforma en libertad. Así es como el lobo dejó de buscar una manada para empezar a construir la suya. Una manada pequeña, fuerte, auténtica. Porque cuando caminas solo por un tiempo, aprendes a reconocer a quienes caminan con propósito. Ya no te dejas guiar por el ruido, sino por la verdad. Y esa es la diferencia entre perderte con muchos o encontrarte contigo mismo. Llega un momento en la vida en el que todo empieza a tener sentido. Miras atrás y comprendes por qué tuviste que pasar por ciertos vacíos, por qué algunas personas se fueron, por qué hubo caminos que se cerraron cuando más querías seguirlos. Te das cuenta de que no era rechazo, era redirección. La vida te estaba apartando de lo que no era para ti, aunque en ese instante doliera tanto que pareciera injusto. Caminar solo te enseña a observar. A escuchar los silencios, a entender tus emociones, a descubrir tus límites y tus verdaderos deseos. Aprendes que no todo lo que brilla acompaña, y que no todo lo que acompaña ilumina. A veces lo más luminoso es falso, y lo más oscuro es lo que realmente te transforma. Y empiezas a notar cómo cambia tu forma de mirar el mundo. Antes buscabas encajar, ahora buscas sentirte en paz. Antes querías agradar, ahora eliges ser genuino. Antes temías estar solo, ahora valoras tu compañía. Porque la soledad, cuando se atraviesa con conciencia, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Entiendes que la verdadera fortaleza no está en soportar el peso de muchos a tu alrededor, sino en sostenerte a ti mismo cuando no queda nadie más. No se trata de alejarte del mundo, sino de acercarte a tu verdad. De aprender a caminar con firmeza sin necesitar aprobación. De mirar a tu alrededor y comprender que no todos tienen que entender tu proceso. Habrá quienes te critiquen, quienes no comprendan por qué decidiste cambiar, quienes digan que te volviste distante. Déjalos hablar. No todos tienen el valor de enfrentar su propio vacío. La mayoría prefiere perderse con la multitud antes que encontrarse en silencio. Pero tú no estás hecho para seguir los pasos de otros. Estás hecho para dejar huella. Y las huellas más profundas se marcan cuando el terreno está vacío, cuando no hay nadie delante, cuando eres tú quien abre el camino. Por eso, si hoy estás caminando solo, no te lamentes. Estás en el punto más importante de tu crecimiento. Porque cuando aprendes a estar contigo, sin buscar llenar los huecos con ruido, empiezas a atraer lo que verdaderamente te corresponde. Personas que suman, proyectos que te inspiran, caminos que tienen sentido. Y cuando eso sucede, entiendes que nunca estuviste solo.
Solo estabas preparándote para encontrarte con lo que realmente mereces. Así que sigue caminando. Sigue avanzando aunque duela, aunque a veces el mundo parezca darte la espalda. Porque cada paso que das en soledad, es un paso que te acerca a la autenticidad. Y tarde o temprano, lo que es real siempre encuentra su camino hacia ti. Y llega el día en que por fin comprendes todo. Comprendes que el silencio que antes te pesaba, ahora te da paz. Que la soledad que antes te asustaba, ahora te fortalece. Que el camino que antes parecía vacío, ahora se ha llenado de propósito. Miras atrás y te das cuenta de que cada despedida, cada pérdida, cada noche en la que dudaste de ti mismo, te estaba preparando. Porque no se trata de caminar solo para siempre, sino de aprender a caminar sin depender. De poder mirar el mundo con los pies firmes y el alma tranquila. Cuando caminas solo por elección, dejas de ser una sombra que sigue pasos ajenos y te conviertes en una luz que abre caminos nuevos. Dejas de pedir permiso para ser quien eres. Dejas de justificar tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de vivir. Y en ese instante, te liberas. Esa es la verdadera victoria. No conquistar el mundo, sino conquistarte a ti mismo. No tener muchos a tu lado, sino tener paz dentro de ti. Porque la paz es el nuevo éxito, la autenticidad es la nueva fuerza, y la soledad, cuando se entiende, se convierte en la maestra más sabia de todas. Así que si hoy estás caminando solo, no te detengas. No mires atrás. No busques refugio en lo que te apagaba. El camino puede ser largo, puede ser incierto, puede ser duro, pero es tuyo. Y nada vale más que eso. Recuerda siempre, es mejor caminar solo que perderse con la manada equivocada. Porque el que camina solo puede llegar más lento, pero llega más lejos. Y cuando llega, no llega vacío, llega pleno, llega en paz, llega siendo el mismo. Si esta historia te hizo pensar, si en algún momento te viste reflejado en ella, te invito a quedarte. A formar parte de este espacio donde no se premia la apariencia, sino la verdad. Suscríbete, porque aquí no seguimos la manada, la desafiamos. Aquí no buscamos agradar. Buscamos despertar. Y si tú también estás listo para empezar tu propio camino, este es el lugar. Camina con firmeza. Camina con fe. Camina contigo. Porque el día que aprendes a caminar solo, descubres que nunca estuviste realmente solo, solo estabas aprendiendo a ser libre.